Gracias. Muy bien. Muy bien, pues ahora pasaríamos a la rehabilitación motora, pues en bifleotomía, que nos lo presentará nuestra compañera Ana María Domínguez. Bueno, ¿y ahora? Pero ahora sí, ya está, ahora ya se ve. ¿Ya se ve? Vale. Bueno, a mí en principio ahora me toca hablar de lo que sería la recuperación, lo que sería la rehabilitación después de la cirugía. Ay, madre mía, que no doy. Ahora sí. Esa- Empezamos. Bueno, como iba diciendo, en principio ahora sería, bueno, me tocaría hablar de lo que es la parte de, ay, que no ríais, que si no, no podré. Empezar, sería pues hablar de la parte de lo que es del programa de rehabilitación después de una cirugía que es compleja, pero bueno, que sobre todo tenemos que hacer un buen acompañamiento. ¿Qué vemos desde el servicio de rehabilitación? Pues que tenemos que hacer un enfoque multidisciplinar. ¿Multidisciplinar qué quiere decir? Pues que en el servicio de rehabilitación trabajamos diferentes especialistas, no solamente tenemos fisioterapeuta, que es lo que normalmente es mucho más conocido, sino que tenemos terapeutas ocupacionales, tenemos logopedia. Y luego, aparte de esto, tenemos, bueno, está lo que es la figura del médico rehabilitador, que es como la persona que coordina todo este proceso e intentas aportar en otros ámbitos, pues como pueda ser pues toda la parte de ayudas a nivel ortopédico, tratamiento de espasticidad, etcétera. Y luego, aparte de este enfoque multidisciplinar que nosotros tenemos en el servicio de rehabilitación, pues es verdad que tenemos que hacer una coordinación bastante importante con el resto de compañeros, que hoy realmente es un buen ejemplo toda esta charla que estamos dando. Y no solamente a nivel hospitalario, sino que tenemos que integrar también a las familias, dato muy, muy importante, y a los pacientes. Como hemos dicho, ¿qué vamos a intentar maximizar? La independencia y la calidad de vida de nuestros pacientes. Como hemos comentado durante toda la mañana y durante la tarde, estos serían más o menos los déficits que esperaríamos después de esta cirugía. No solamente nosotros desde el servicio de rehabilitación nos tenemos que enfocar en un déficit motor, sino que tenemos que tener muy en cuenta qué déficit hay más alrededor. ¿Por qué? Porque esto va a tener una implicación en todo el proceso de rehabilitación. Claro, si tenemos un déficit visual, tendremos que tener muy en cuenta cómo nos acercamos a este niño o a esta niña, cómo vamos a intentar trabajar esta movilidad, o en el caso de terapia ocupacional, en esta hemiparesia, pues trabajar todo el tema somatosensorial, que es muy, muy importante también, todo el tema sensitivo, hacia dónde tenemos que, como decía Andrea, reeducar lo que es la escritura. Pues esta reeducación de la escritura es tanto a nivel de neuropsicología, con toda una coordinación también con terapia ocupacional. Entonces, la parte cognitiva y los cambios conductuales y emocionales también son muy importantes, sobre todo en la primera atención, después de la cirugía, pero durante todo el proceso de tratamiento y de acompañamiento. Los objetivos principales que nosotros nos marcamos, estos son objetivos que son muy a grosso modo, pero el objetivo para mí primordial e importante es ganar la máxima autonomía funcional en las actividades del día a día, no solamente a nivel de actividades del día a día básicas, lo que es en casa, en el aseo, en el vestido, tal, sino también a nivel de todo lo que es social, escuela, que puedan ser personas más independientes y que puedan tener una vida, como no va a ser, una vida que sea de calidad, con un bienestar tanto emocional como social. En todo este proceso de rehabilitación, que nos va a ayudar y qué suerte tenemos, pues que tenemos la plasticidad neuronal. ¿Esto qué va a hacer? Que nos va a promover una reorganización a nivel cerebral que nos va a permitir compensar los déficits y adaptar, y que se vayan adaptando. Y luego, como no, tenemos el papel de la prevención. Este papel de la prevención, sobre todo, es en el seguimiento que vamos haciendo de los pacientes a lo largo de todo el tiempo que lo vamos viendo, que como es en este hospital realmente es hasta los 18 años. Entonces, una de las complicaciones, como he puesto aquí, serían ortopédicas, pero tenemos que ir revisando otra serie de complicaciones, como la aparición de espasticidad, etcétera. ¿En qué se basa nuestro trabajo? Bueno, tenemos que hacer un entrenamiento funcional, individualizado, como ya hemos dicho varias veces en todo, y siempre va a ser según los déficits que vamos observando en la visita y en las valoraciones. Y tenemos que tener objetivos terapéuticos y establecidos. Estos objetivos van a ir cambiando a lo largo de todo el proceso, no van a ser estancos, sino que van a ir variando por edad, por cambios, por diferentes motivos.
Los ejercicios, ¿cómo van a ser? Pues los ejercicios tienen que ser repetitivos, tienen que ser precisos y tienen que ser cuantificables. ¿Por qué? Pues porque el cerebro infantil se ha visto que aprende con una práctica que sea estructurada. ¿Por qué digo cuantificables? Aunque siempre me trabo al decir la palabra. Porque tenemos que tener una valoración, algo que sea objetivo, que nos diga que estamos teniendo una mejora en este programa de rehabilitación. No es simplemente hacer porque le va bien, no, esto no es así. Tenemos que tener una valoración lo más objetiva posible, aunque es complicado realmente en el proceso de rehabilitación. La repetición, ¿por qué? Porque nos consolida el patrón motor, algo muy importante en todo el proceso, sobre todo de la función motora, del movimiento. Tenemos que intentar que este movimiento sea automatizado y sobre todo intentar reducir movimientos compensatorios. Y la precisión que nos va a evitar, pues nos va a evitar patrones patológicos. Por ejemplo, tú quieres reeducar una marcha, que nos pasa muchas veces, que tenemos un patrón, que hay una flexión de codo o el niño va a correr y hay una flexión de codo y se le separa el brazo. Pues esto tenemos que intentar también corregirlo. Tenemos que favorecer una alineación de la postura, que esta postura sea correcta para que pueda realizar sus tareas. Y un dato también muy importante es que tenemos que empezar optimizando el control de forma proximal hasta distal. La estructura del programa de rehabilitación que nosotros, bueno, más o menos estamos intentando y que llevamos unos años implementando ya en el hospital, lleva 3 fases, pero sí que es cierto que estas 3 fases son progresivas, pero siempre se van a adaptar a la evolución del paciente, siempre. En la fase aguda es un inicio precoz y eso va a ser siempre durante la hospitalización. ¿Cómo de precoz? Bueno, pues esto nos marca el estado clínico del niño o de la niña. Hay niños que podemos empezar a las 72 horas a trabajar con una intensidad importante, ¿no? Puedes trabajar diariamente con las 3 terapias y hay niños pues, que nos tenemos que esperar una semana y hay que respetarlo. Y no por empezar una semana antes, una semana después, la rehabilitación va a ir mal. Al contrario, o sea, es muy, muy importante adaptarte a la evolución del niño o de la niña. Esto, bueno, es algo que hemos ido aprendiendo. La evaluación es integral y multidisciplinar. ¿Qué quiere decir? Que igual que yo subo, bueno, digo yo porque soy yo la que sube a valorar aquí a los, eh, igual que está la valoración del médico rehabilitador, mi valoración tiene un campo, pero para mí es súper importante, pero muy, muy importante, lo que me aportan mis compañeros del servicio de rehabilitación, tanto terapia ocupacional como logopedia como fisioterapia. Y luego está la parte de la que nos nutrimos y nos ayuda muchísimo, que bueno, es la parte de neuropsicología y las reuniones que hacemos de forma coordinada, que creo que nos están ayudando bastante. Bueno, y luego, como no, establecer objetivos individualizados. Me estoy repitiendo, pero es que es así. La fase aguda, ¿cuándo compensaría? Comienza cuando damos de alta al paciente. Ya pasamos a la fase ambulatoria. En la fase ambulatoria tienes que volver otra vez a revalorar un poco los objetivos. Sí que es cierto que cuando son altas, porque hay altas que son rápidas, son a la semana, no vas a revalorar muchos objetivos porque vas a seguir un poco con los mismos, pero al mes del tratamiento sí que tienes que volver a revalorar qué es lo que quieres trabajar y lo que no, y qué necesidades tienes. Por eso es importante el ir controlando de manera periódica a los pacientes. La intensidad de estos programas, esto va a depender un poco de cada lugar. Es verdad que en cada lugar y cada centro pues tiene sus medios y sus posibilidades. No tenemos guías específicas que nos digan que tiene que ser diario, que tiene que ser 3 horas al día. Podemos encontrar algún paper que nombra qué tal, pero yo desde mi humilde opinión creo que lo importante es que mantengamos un tratamiento, que sea un tratamiento. Si nos ofrecen 3 días a la semana, son 3 días a la semana, pero intentar sobre todo que podamos tener las 3 terapias si es posible. Que, como he comentado antes, pues eso, logopedia, terapia ocupacional y fisioterapia, para que vayamos activando y trabajando con esta plasticidad neuronal que tenemos. Claro, en esta fase también es muy importante integrar a la familia. Yo no creo que tengamos que integrar a la familia como terapeutas, porque no sois terapeutas realmente las familias, pero sí que es verdad que tenemos que intentar dar, nosotros somos muy pesados en decir que tenemos que reeducar a las familias. No es reeducar, realmente es enseñar o intentar adaptar qué hacemos. La terapia ocupacional es muy sencilla, porque trabajas mucho en la integración de extremidad superior de la mano en actividades del día a día.
pero tienes que intentar buscar opciones que sean lúdicas, por ejemplo, con el juego. Pues con el juego puedes trabajar el equilibrio del tronco, puedes trabajar la forma de caminar, puedes trabajar un poco la atención y que sea de una forma lúdica y que el niño no se sienta como ya muy agobiado porque aparte de ir a las terapias también en mi casa me están haciendo trabajar y aquí es un entorno que tiene que ser un entorno agradable y de descanso. Y la fase crónica aquí realmente sería cuando vamos haciendo el seguimiento, vamos viendo un poco la evolución cuando ya han pasado por lo menos, yo diría ya los 6 meses, un año. Entonces, ¿aquí qué es lo que hacemos? Aquí no quiere decir que pasado un año el niño tenga que seguir haciendo fisioterapia o las múltiples terapias de forma activa. Aquí tendremos que intentar ver, pues, ostras, pues buscar una actividad deportiva, adaptada o no, con la que el niño aprenda, pero que además se está moviendo. Tendremos que intentar ver qué necesidades tiene en cada momento. No va a ser lo mismo cuando yo tengo en la consulta a un niño adolescente o una niña con otro crío que tenga 2 o 3 años. Entonces, en estas necesidades tú puedes ver si tienes que volver a iniciar un programa de fisioterapia o un programa de terapia ocupacional, pero con objetivos muy concretos y que estén pactados también con la familia. ¿Qué intervenciones tenemos específicas? Como veis, aquí las intervenciones que he puesto específicas es un poco me he enfocado en extremidad superior. Supongo que ya conocéis la terapia restrictiva y la terapia bimanual. Es cierto que no tenemos, a nivel de rehabilitación nos pasa que no tenemos grandes evidencias, porque ¿qué sucede? Igual que pasa con neuropsicología, es que todo es como muy ambiguo. O sea, cada niño es un paciente que es individualizado. Entonces nos cuesta mucho tener valores objetivos. Dos terapias que realmente a nivel de extremidad superior tienen una evidencia son la restrictiva y la bimanual. La restrictiva, bueno, pues es que tú haces la restricción temporal del miembro que es sano y esto es lo que intentas forzar el uso activo del miembro que está afectado, con tareas que son estructuradas e intensivas. ¿De qué se aprovecha la terapia restrictiva? De la neuroplasticidad y de la reorganización cortical a nivel motora. ¿Qué indicaciones tenemos clínicas? Pues la hemiparesia, pero que no haya un uso previo aprendido. Sí que es verdad que la puedes utilizar al principio, tú has hecho tratamiento, pero puedes llegar a repetirla más adelante, con lo que esta indicación sí que habría un momento en el que tú puedes repetirla al cabo de unos años y ya habría un uso aprendido de la hemiparesia. Pero bueno, esta es una de las indicaciones que te pone. Tiene que haber un movimiento activo mínimo presente. Y es mucho mejor aplicarla en edades tempranas, pero por lo que hemos explicado esta mañana, ¿no? En la ventana pues es mayor plasticidad, neuroplasticidad cuando más pequeñitos son. ¿Qué vamos a observar en la mejora? Pues tenemos una mejora realmente significativa en la función unilateral y en la calidad del movimiento. Que luego esta mano esté más o menos integrada, esto es un trabajo que es continuo, esto es cierto. Hay cambios que se han demostrado a nivel de neuroimagen funcional y es efectiva en la hemiparesia secundaria, tanto a parálisis cerebral como a daño cerebral adquirido. La bimanual, lo bueno que tiene, que a mí realmente esta terapia me gusta mucho, es porque tú haces un entrenamiento que es intensivo, pero además lo haces con una coordinación de ambas manos. Entonces, ¿con qué juega? Pues con la integración entre los dos hemisferios. Te va a mejorar tanto la coordinación como la planificación motora. Y sí que es verdad que hay una transferencia directa a las actividades de la vida diaria. Se ve un desempeño significativo, una mejora significativa en el desempeño bimanual. Los resultados son comparables también a la terapia restrictiva y una cosa que tiene es que estas dos terapias se pueden utilizar las dos, o sea, no las dos a la vez, pero tú puedes hacer una restrictiva y al cabo de un tiempo utilizar una bimanual, que sería lo ideal. Y realmente tienes una mayor transferencia de lo trabajado con la terapia bimanual a las actividades cotidianas. Dentro de complicaciones que nos podemos encontrar en pacientes que han sido operados de una hemisferotomía, una de ellas es la espasticidad. No es una espasticidad que aparezca en las primeras 24 o 48 horas, sino que aparece un poquito después, pero sí que es verdad que hay pacientes que a la semana ya está, a los 15 días, y hay que estar en ello. Se tiene que tratar. Claro, ¿por qué la tenemos que tratar? Bueno, pues porque podemos tener posturas anómalas, podemos tener dolor, pero sobre todo porque nos va a limitar el movimiento. Entonces hay que tratarla. Los patrones que hemos ido observando en los pacientes que se han operado aquí han sido
patrones, por ejemplo, a nivel de extremidad superior ves un aumento de tono, sobre todo un aumento de espasticidad en la musculatura que es flexora. Tenemos en la flexión del codo, pero sobre todo es a nivel de mano en lo que son dedos, la flexión de los dedos. Te produce una mano en garra y esto hay que trabajarlo. Y en extremidad superior, pues, en extremidad inferior lo que ves es cuando caminan, que caminan como un pie en punta, que sería un pie aquí, ¿no? Y esto pues también habría que tratarlo, hacer una prevención. ¿Qué indicaciones tiene la toxina? Bueno, si vemos que hay una limitación de función, ahí vamos a utilizar la toxina. Cuando te impide el progreso de rehabilitación, claro, si tú tienes un exceso de tono te va a bloquear que haya un aprendizaje motor y esto no lo queremos, aquí tenemos que tratarlo. En otros casos es cuando tú ya ves que hay un riesgo, que vas a tener un riesgo ortopédico. ¿Por qué? Pues porque puede ser que tengamos una contractura, que tienen que ser siempre contracturas dinámicas. Cuando hay una contractura fija ya tenemos que consultar con el cirujano ortopédico porque no nos va a servir la toxina. Y también nos va a ayudar a prevenir deformidades estructurales. ¿Por qué? Pues porque con esta relajación de la espasticidad nos va a permitir colocar con más facilidad una ortesis, una férula, y nos va a permitir trabajar también los estiramientos para intentar prevenir esta deformidad. Y en otros casos ya también es si tenemos dolor, que ya sería en otros casos, y en los casos en los que ya tengamos una deformidad, que son casos ya como mucho más complejos, pues por ejemplo tienes una mano que está muy cerrada, sí que puedes intentar, en los casos en los que tú veas que aún de forma pasiva puedes disminuir un poquito esta espasticidad y abrir un poquito más esta mano, ahí puedes utilizar la toxina con un objetivo más de higiene y de intentar poner una ortesis para ir ganando poquito a poco rango articular e ir controlando esta espasticidad. ¿Cuándo no estaría indicado utilizarla? Clarísimamente, si no tiene impacto a nivel funcional, ¿para qué voy a tratar la espasticidad? De hecho, a veces nos ayuda también esta espasticidad, por ejemplo, para estar de pie, para caminar. Si no interfiere, no la trato. Una contractura fija, como hemos comentado antes, no se puede tratar con toxina. Tendremos que ya hacer una coordinación con el cirujano ortopédico. Si no tengo un objetivo claro de por qué quiero utilizar la toxina, pues no la voy a poner. Tendré que saber por qué la quiero poner y qué voy a hacer después con esta respuesta que tenga la toxina. Y algo importante que, bueno, nosotros lo defendemos mucho como el servicio de rehabilitación es que, y bueno, de hecho esto sí que está en las guías clínicas, es que cuando tú infiltras tiene que ir seguido de un programa de rehabilitación posterior, porque si no, el efecto que tú quieres ganar con la toxina se puede perder. Sí que es cierto que la toxina, no lo he comentado, es un tratamiento de la espasticidad, pero a nivel local. Si tenemos una espasticidad más generalizada, ya requeriríamos un tratamiento ya más sistémico vía oral. O otra serie de tratamientos, ¿no? Que no nos vamos a poner. Otras de las ayudas que tenemos nosotros en el servicio de rehabilitación, realmente, pues una ayuda que tenemos importante en todo el programa de rehabilitación, pues son las férulas, las ortesis. A nivel de extremidad superior tenemos las que son funcionales, que nos van a ayudar para los agarres, por ejemplo, colocando bien el pulgar, sacándolo de la palma para tener una buena prensión en la pinza, o las que utilizamos ya para intentar prevenir deformidades, que las solemos utilizar de forma preventiva, ¿no? Por la noche o momentos en los que no estamos haciendo actividades que requieran un uso de ambas manos, porque si no lo que hacemos es anularla, entonces no, sería contraproducente. Sí que a nivel de extremidad inferior sobre todo utilizamos las ortesis tipo DAFO, que realmente la mayoría de nuestros pacientes las llevan y ayudan tanto a nivel de estabilidad postural y para mejorar el equilibrio y la marcha. Luego, a nivel de cirugía ortopédica, claro, esto sería otro caso, pero bueno, normalmente consultamos con ellos pues cuando tenemos contracturas fijas, me vuelvo a repetir, madre mía, cuando fracasan tratamientos conservadores y otras veces también es cuando queremos optimizar el tratamiento. Entonces, si vemos, no sé, tenemos una mano espástica que tú ves que hay una respuesta, pero una respuesta pobre a toxina, has cambiado de toxina y sigues sin tener la respuesta que tú valoras, pues aquí ya puedes hablar con el cirujano ortopédico para valorar una cirugía para mano espástica, etcétera. Conclusiones. Bueno, lo de la plasticidad se ha repetido constantemente durante todas las charlas y realmente esto nos favorece en la rehabilitación
y lo que nos favorece es poder hacer una intervención precoz, pero veo que es en todo, intervención precoz en fármacos, en cirugía, o sea, tenemos que intervenir de manera precoz, está clarísimo, ¿no? La rehabilitación, pues bueno, temprana e intensiva. Temprana siempre respetando cómo está nuestro paciente, pero sí que tenemos que intentar iniciarla lo antes posible. Intensiva y repetición, esto sería la dosis. Bueno, esto si tú lees las guías, que no hay guías clínicas exclusivas para hemiparesia secundaria a este tipo de cirugía, en esferotomía, nos basamos en daño cerebral agudo, en PCI. Todos hablan de intensidad de repetición, no hay un consenso, pero al final yo creo que la intensidad y la repetición la tienes que adaptar a tu paciente. Y luego también, por como los medios que tenemos, pues a los medios que tenemos en cada ámbito. Personalizar el tratamiento, o sea, vamos a adaptarnos a la edad, importante, al déficit que encontramos y a la evolución que vamos teniendo en el tiempo. Enfoque multidisciplinar para mí es primordial. ¿Por qué? Pues porque vas a trabajar de una forma coordinada y vas a poder abordar un mismo problema desde varias perspectivas y eso es muy importante, todos ganamos. Y como no, yo creo que es muy, bueno, es fundamental la integración de la familia. Me he olvidado poner la integración del paciente, cosa mal, pero yo creo que aquí es muy importante. Aquí tenemos que integrar tanto a la familia como al paciente en todo el proceso de rehabilitación y sobre todo explicarle qué vamos a hacer. Tenemos que ser muy claros cuando hablamos de objetivos y de realidad del proceso y de qué vamos a conseguir con el tratamiento de rehabilitación. Tampoco no podemos dar una respuesta de cómo va a evolucionar en un mes ni en 6 meses. Al año aún puedes decir algo, no tienes que realmente dar una respuesta de cómo va a ir todo el proceso, pero sí que tenemos que ser, yo creo que claros y objetivos desde la consulta y sobre todo intentar favorecer al máximo el potencial funcional y la calidad de vida de todos ellos. Y ya está.